pues sí, se da espontáneamente. Nosotros no intervenimos. Es un ejemplo de autoorganización, así como la membrana celular de nuestras células surgió de una autoorganización. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos vasos, nada más que uno de esos vasos tiene un grabado. Ese grabado provoca una irregularidad en la superficie que al final de cuentas se manifiesta como que una cerveza burbujeante, ¿no? Precisamente esa impureza provoca la nucleación. En este caso es una irregularidad. Y hay hasta, bueno, este fenómeno tan común, y aquí encontré este video en YouTube, ¿no? Así de que, wow, algo revolucionario. Con la nucleación podemos calentar objetos sin necesidad de usar tanta energía, ¿no? Y ahí presenta un ejemplo en donde dice, no, pues no usamos electrodos, o sea, como normalmente, cuando ustedes meten una mesa de cielo para calentar agua, pues también van a ver burbujitas, eso no se están refiriendo aquí. Aquí se están refiriendo a que tienen una especie, no es un electrodo, es un material que está que tiene una cosa que le conocen como activador, o sea, que activa esta nucleación. Entonces, este activador recibe una descarga eléctrica y empieza a crear burbujas dentro del fluido, en este caso. Entonces, ahí van a poner su activador. Aquí nos van a poner una descarga eléctrica. Y eso produce estas burbujas de jabón y un incremento en la temperatura. Un incremento en la temperatura, ¿no? Y así como, wow, nucleación. Los átomos se calientan y se desprenden los hidrógenos y los oxígenos. Se calienta el agua por medio de nucleación. No hay una corriente como tal, como sería una resistencia. Es una ilustración del tiempo real de la nucleación y el crecimiento de un cristal. Entonces estos cristalitos que están ahí están creciendo. Primero se forma una gota. Esta gota alcanza un tamaño crítico, a partir del cual la transformación de fase ya es irreversible. Simplemente cuando alcanza un tamaño, como en el caso de las nubes, ¿no? que juntamos gotitas microscópicas, alcanza un tamaño en el cual ya no regresa a ser otra vez gotita chiquita, sino que quiere crecer más y más y más. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Entonces empieza a crecer el cristal, ¿no? Entonces está comiendo el material que está alrededor, y se está formando la simetría cristalina asociada con esa sustancia. Aquí traigo un coloide. Este coloide está preparado de tal manera que puede crear cristales. Bueno, que puede sufrir cristalización, pero lo que tienen los coloides es que son materiales blandos, muy frágiles, con un pequeño, en este caso con una agitación, ya formalmente, con un esfuerzo cortante. Entonces podemos derretir este cristal, pero lo soltamos y otra vez se vuelve a formar casi instantáneamente. Entonces, aquí, ahí lo pueden ver, a ver si les da la perspectiva de la luz para que puedan ver los cristalitos que se forman. Entonces, ¿cómo se describe este fenómeno de nucleación? A nivel clásico se describe de la siguiente manera. Entonces, lo que tenemos es
tenemos un líquido en el cual, debido a las condiciones, por ejemplo, cuando ustedes meten agua en el refrigerador, si esta agua no tiene impurezas, si es agua limpia, ustedes la pueden llevar a temperaturas menores que 0 grados y aún así no la van a congelar. ¿Sí? Entonces decimos que el agua está súper enfriada, o sea, porque está más... se enfrió a una temperatura más abajo del punto de solidificación. Ajá. Pero sigue siendo líquido. ¿Sí? Y eso es precisamente porque no ha podido nuclear, porque no hay impurezas. ¿Sí? Entonces la nucleación puede ocurrir en sistemas homogéneos sin heterogeneidades, pero le va a tomar mucho tiempo. Entonces hay, por ejemplo, una simulación de eso precisamente, una simulación por computadora, que lo que tuvo que simular fue un tiempo de 7 años para empezar a observar el crecimiento, o sea, la aparición de la fase sólida, o sea, el hielo. ¿Sí? 7 años. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, supongamos que aquí, y otra cosa, que la nucleación es un proceso estocástico, es decir, que de momento va a aparecer aquí una gotita, o sea, de mayor densidad. Bueno, en este caso, como estamos hablando de que el líquido se va a transformar en sólido, entonces va a aparecer un pequeño sólido aquí, con un cierto orden, ¿sí? Pero igual, debido a las condiciones, pues se va a destruir, y va a aparecer otro por aquí, se va a destruir, o sea, se va a desintegrar, se va a fundir y así sucesivamente. ¿Sí? Pero puede ocurrir que se encuentre con otro, ¿no? Y entonces ya se vuelve más grande, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que alcanza un radio crítico en el cual ya irreversiblemente cristaliza. Ahora, ¿pero cómo sucede eso? Bueno, aquí entonces hay que contabilizar la energía necesaria para crear este clúster, ¿verdad? Entonces, la energía necesaria, bueno, primero tenemos una componente, esa es la energía de Gibbs. Y esta energía de Gibbs está asociada, en este caso, con un cambio en la entropía. Entonces vamos a asociarle una energía de Gibbs al volumen, o sea, al bulto de este núcleo, ¿sí? Y esa energía de Gibbs es negativa, o sea, entre más grande el núcleo, atrae a más partículas a su alrededor, entonces es negativa. ¿Sí? Y de hecho esa energía pues va de acuerdo al tamaño, al volumen de la partícula. Entonces, esa energía le vamos a llamar la energía requerida para crear el núcleo. Entonces va a tener una componente que va como delta G. Entonces va a ser, digamos, una constante alfa por R al cubo, porque va como el tamaño de la partícula, por delta G, más, ahora, pero no es solo la energía volumétrica, también cuando viene una gota y se quiere integrar dentro de esta otra gota, tiene que romper, tiene que atravesar la tensión superficial, tiene que atravesar la barrera de energía impuesta por la superficie. ¿Sí? Entonces, además, hay otra componente de la energía que, como va como la tensión superficial, vamos a escribir así. Entonces, en una primera aproximación, entonces la energía necesaria para crear esta gota es así. Entonces, esta es otra constante beta, lo que me haga falta para ser consistentes con las unidades. Pero el punto importante aquí es que H, entonces tiene dos regímenes, ¿verdad? Entonces, cuando R es muy grande, y quedamos que era negativo. Cuando R es muy grande, es dominado por esta parte, la energía de Joule. Y cuando R es más pequeño, es dominado por la energía superficial. ¿Sí? Entonces, tenemos una parte que va como R cuadrado, tenemos una que va como menos R al cubo. Entonces, en total, la energía tiene esta forma. Entonces,
es el, ok, como función del tamaño de la gota, perdón. Sí. Entonces, este justamente es el radio crítico, a partir del cual ya todas las gotas que lleguen, vénganse todas, ¿no? Y ya empieza a crecer el núcleo. Y ya ese es, pero si está aquí, entonces hay transformaciones reversibles aquí. ¿Sí? Si está aquí, entonces la gota no es lo suficientemente grande, se vuelve a desintegrar, se vuelve a formar. Pero ya que pasó la barrera, entonces el cambio ya es irreversible y se da el crecimiento. Lo que vieron en el video del cristalito. Una pregunta. Cuando se va formando esta gota, digamos, sólida o cristalina, ¿siempre tiene simetría esférica? ¿O entonces puedes hacerlo en una superficie? Depende, en este caso, sí, para simplificar, estoy diciendo que es una esfera, y eso en una nucleación heterogénea, o sea, si yo tuviera una impuridad, sería algo así como meter una esferita en donde las demás pueden crecer. Pero, si por ejemplo la nucleación se da por efecto de las paredes, entonces vamos a ver más adelante que la cristalización pues, también está influenciada por la sedimentación. Entonces, si aquí las partículas además están sedimentando por su peso, entonces la gota ahí ya empieza a ser algo así, ¿no? como un gradiente. Es plano más bien, ¿no? Claro, va a depender de la geometría de la impureza, ¿no? Pero en el caso de nucleación homogénea, pues sí tiene sentido asumir que es esférica porque no hay una dirección preferente, ¿no? Eso es. Gracias. Entonces, es la barrera de energía superficial, es esto, la fuerza impulsora, es la que dicta la cristalización, es esta, es una fuerza termodinámica, está relacionada con la energía de Gibbs. Ahora, si la nucleación es heterogénea, significa que yo previamente puse unas impurezas, a partir de las cuales empieza a crecer el núcleo. Entonces, es decir, ya existe un volumen, le ponemos un volumen, ¿no? Eso es lo que pasa con cuando dicen, bueno, pues vamos a, no sé qué es lo que echan en el cielo para provocar más la lluvia, ¿no? O en los pueblitos tienen eso de que vamos a echar puentes para que llueva. Sí. Sí, es lo que queremos decir. Sin embargo, bueno, está bien bonita la historia, ¿no? Sí. Pero ustedes saben por el postulado de Boltzmann, la probabilidad de que se junten más y más y más partículas, pues es una exponencial, digamos, de menos h entre k de t, ¿verdad? Y si esa es la probabilidad, entonces la tasa de nucleación, o sea, la velocidad con la cual se está efectuando este proceso, también va así, de la misma manera. Entonces, supongamos que I es la tasa de nucleación, entonces I pues es igual. Entendemos por la tasa de nucleación, pues la rapidez con la cual se efectúa este fenómeno. Bueno, pues resulta que las tasas de nucleación que se predicen usando este tipo de teorías o con simulaciones computacionales difieren del experimento, pero difieren de forma escandalosa. Difieren en 15 órdenes de magnitud, lo más reciente. 15 órdenes. Bueno, solamente hay una predicción peor en la física, es una que se refiere en cosmología, que difiere en 100 órdenes de magnitud.
O sea, pero 15 órdenes, ¿qué es eso, no? Entonces, resulta que entonces no sé nada acerca de esto, porque pues eso es lo que, esta idea aparentemente brillante, sencilla, y normalmente la sencillez conduce a cosas razonables, pero no, resulta que difieren mucho, ¿no? Entonces, este es un problema clásico. La teoría de clase, esto es lo que acabo de escribir aquí, es la teoría clásica de la nucleación. Y esta teoría tiene más de 100 años. Tuvo que esperar muchísimo tiempo para poder ser contrastada con el experimento, ¿no? Hasta los 60s, cuando ya teníamos computadoras capaces con las cuales podemos calcular diagramas de fase y cinética de cristalización, podemos simular, ¿verdad? Una computadora. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta, caray, la teoría clásica no funciona. Pero entonces, ¿cómo es que se usa? Pero sí funciona de algo, porque lo que se hace es lo opuesto, se ajusta mejor. Bueno, no te sirve para predecir, pero sí lo puedes ajustar los parámetros para que te predizca, para que te haga un fit. Ok, entonces este es un problema viejísimo. Por alguna extraña razón a mí me gustan los problemas de problemas que aún no existe una teoría de la nucleación o de que predizca tasas de crecimiento de cristales. No la hay, ¿no? Y ese es el motivo por el cual seguimos analizando este problema sencillo. Bueno, ese fue uno de los factores, la nucleación, ¿no? Que puede afectar en la cristalización. Pero hay otros, ¿no? Otro de ellos es lo que se le conoce como descomposición espinodal. Entonces, ¿qué es eso de la descomposición espinodal? Bueno, es un fenómeno que tiene que ver con el desmezclado de una sustancia. O sea, ustedes tienen una sustancia y le cambian sus condiciones, algunas condiciones termodinámicas, me refiero, ¿sí? Algunas condiciones metaestables, por ejemplo. Recuerdan la ecuación de estado de Van der Waals y recuerdan cómo ahí tenemos una región metaestable, ¿verdad? Bueno, pues en esa región el sistema se empieza a separar en fases. Entonces empiezan a coexistir las fases sólida y líquida. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia con que ahí no hay interfase? Ahí se da solamente por difusión. ¿Sí? Se empiezan a separar las partículas, se forman dominios, ¿no? Entonces ahí está un ejemplo, que ese es un modelo de spin. Entonces lo blanco es fase líquida y lo negro es fase sólida. O sea, lo blanco tiene una dinámica más rápida, en las palabras, y lo negro tiene una dinámica más lenta. Y eso es porque lo llevamos a un estado metastable. Y la diferencia es que solo, como les decía, no tiene estas complicación de la energía interfacial. Es puramente un fenómeno difusivo. Entonces, ese es otro fenómeno. ¿Por qué importa la cristalización? Porque, como les acabo de decir, las interfaces pueden impulsar la cristalización, ¿sí? Como el ejemplo de la cerveza, ¿no? Entonces, la cristalización se ha demostrado, existen trabajos recientes en los que se dice, la cristalización, yo observé que la cristalización se mejoró por descomposición espinodal. Entonces, ese es otro fenómeno. Otro más obvio es la sedimentación. Entonces, como las partículas están sedimentando, pues obviamente entonces se encuentran más estas gotitas, ¿sí? Entonces la tasa de nucleación aumenta por sedimentación. Entonces ahí tiene unos snapshots del sistema de arriba. Es un sistema más diluido y el de abajo es un sistema más denso. Por ser más denso, entonces hay más sitios de nucleación. Los sitios, los diferentes colores se refieren a diferentes diferentes simetrías del clúster. O sea, puede ser cúbico, puede ser cúbico centrado en una cara, cúbico centrado en el centro del cubo. A eso se refieren los
diferentes colores. Entonces, y otro más es lo que se le conoce como las fluctuaciones críticas de la densidad. Resulta que un fluido un líquido, mejor dicho, un líquido puede separarse en dos líquidos. Eso sucede porque las partículas tienen una interacción de corto alcance atractiva que puede crear dos líquidos de diferentes, desde luego, como son dos líquidos, son diferentes propiedades geológicas. Y eso se le conoce como fluctuaciones críticas de la densidad. Estas entonces conllevan a que tenemos entonces dos líquidos, y entonces uno de los líquidos puede servir como huésped para empezar a crear cristales. Entonces, ese es otro de los fenómenos. Bueno, ¿por qué les hablé de todos estos fenómenos? Porque en nuestro estudio con un sistema modelo, pues vamos a discernir cuáles sí entran y cuáles no entran en nuestro caso de estudio. Y entonces ahí faltó uno que no mencioné, que es preciso porque ese entra dentro de nuestro caso de estudio. Y para acabar esta parte, se me olvidó mencionar que la nucleación se da en sistemas de esferas duras. Ahí sí se ha observado que se da la nucleación. ¿Y qué son las esferas duras? Las esferas duras ustedes lo pueden imaginar como las bolitas de billar. Solamente interaccionan cuando se tocan. Entonces igual pueden imaginarse un líquido de esferas duras en donde las moléculas o las partículas interaccionan solamente cuando se tocan. Si no se tocan, van como una partícula libre. Entonces, resulta que los sistemas de esferas duras esos son más entendidos y ya se tiene más o menos un entendimiento de cómo procede la cristalización. Lo que sucede con las esferas duras es algo similar a la nucleación. Primero se empiezan a formar regiones densas, porque estas esferas se empiezan a empaquetar, ¿sí? Y después se llega al tamaño crítico y cristaliza. Y eso es porque las esferas duras se pueden densificar, porque como no interaccionan entre sí, más que solo cuando se tocan, pues estos pueden acercarse. Bueno, entonces, como les decía, pues yo siempre he trabajado con coloides. Entonces, ¿qué es un coloide? Pues un coloide es una expresión de partículas de tamaño mesoscópico. Por mesoscópico me refiero desde nanómetros hasta micrómetros en un solvente molecular. Es decir, las partículas que constituyen al solvente son subnanoscópicas, o sea, sus dimensiones son angstroms, y estas partículas coloidales tienen dimensiones desde nanómetros hasta micrómetros, ¿no? Como por ejemplo una proteína. Una proteína tiene esas dimensiones entre en ese rango, ¿no? Entonces, una suspensión coloidal, por ejemplo, es una suspensión de proteínas. Otra suspensión coloidal, como la que les acabo de pasar ahorita, es lo que hizo ahí esta, esa la conservo de hace como 10 años de una escuela de verano. Entonces, ahí lo que hizo la persona es que puso poliestireno en agua. El poliestireno lo que hace es que como no le gusta estar en el agua, se hace bolita, ¿no? Y se forman esferas casi perfectas. Y por eso se ve así el plástico, porque hay una que se le conoce como difusión múltiple, que hace que se vean todos los colores. Pero ahí van a ver, si es que lo pudieran notar, a lo mejor no hay que se acerquen a la luz o que lo vean contra luz. Hay puntos de colores, ¿sí? Son cristales. Esos son las regiones con cristales. Ok, bueno, entonces la suspensión coloidal es eso, un conjunto de partículas mesoscópicas dispersas en un solvente molecular. Entonces, ¿pero qué tienen de ventaja? Bueno, trabajar con este modelo. Pues lo bueno de este modelo es que es accesible a medirse. O sea, los procesos moleculares son
muy difíciles de medir, ¿verdad? O sea, medir en qué tiempo viaja una molécula de agua hasta encontrarse con otra molécula de agua, pues yo creo que es imposible. En cambio, estos sí los podemos seguir, ¿verdad? Estos sí los podemos seguir porque sus escalas de tiempo características están entre nanómetros y segundos, inclusive hasta años algunos. Entonces eso quiere decir que podemos acceder a ellos, y más como sus tamaños algunos de ellos están en el visible, ¿sí? Entonces los podemos ver con dispersiones, con métodos de dispersión. Si queremos ver muchos detalles, pues le echamos neutrones, vemos la dispersión de neutrones. Si no le interesa tanto, pues rayos X, y si no, pues luz, dispersión de luz. Entonces, y todos estos métodos se han refinado para alcanzar todo ese espectro de escalas de tiempo y de longitud. Ok, entonces este es como el frasquito que les pasé de un sistema de esferas duras. Entonces lo que hacen aquí es que en vez de usar poliestireno, otra cosa que se le conoce como polimetilmetacrilato. Este polimetilmetacrilato no libera cargas en el agua, o sea, se queda casi descargado, entonces se ve simplemente como unas esferas de billar. Entonces, lo que hacen aquí es que son diferentes densidades y va aumentando la densidad de izquierda a derecha. Entonces tienen la fase fluida, la que está más a la izquierda, una coexistencia de fluido cristal como el que tienen ahorita. Tienen un estado vítreo, ¿sí? Y lo que más se puede, que se le conoce como el close packing. Hay un empaquetamiento que más se puede lograr, ¿no? Entonces, como les decía, pues las esferas duras son sistemas en donde la energía potencial de interacción tiene una discontinuidad en el contacto. Sigma es el tamaño de las partículas. Entonces, diverge hacia infinito, crece hacia infinito en el contacto. Y el sistema modelo que yo estudié aquí es un sistema de partículas cargadas dispersas en un solvente que está electrificado, que tiene electrolito. Entonces, por efecto del electrolito, las interacciones entre las partículas cargadas se apantallan. Entonces, un modelo sencillo para describir la interacción en ese sistema es el potencial tipo Yukawa. Ese potencial. Escribo ahí. Donde U pues es la carga renormalizada. Bueno, es digamos la carga, pero no es la carga como tal la carga, sino que tiene por la presencia de todos los iones que están alrededor, no es la carga que le llamamos carga desnuda, o sea, la carga que estamos acostumbrados, sino que es una carga que está renormalizada, está corregida por la presencia de los iones que están alrededor. Esta es, como siempre, la constante dieléctrica. Kappa es lo que le llamamos el parámetro de apantallamiento. Entre más grande kappa, mayor es el apantallamiento de la interacción. Entonces, esto que está aquí es el diagrama de fase de un sistema de ese tipo, pero tiene la peculiaridad de que las partículas son muy pequeñas. Sí tienen carga, pero son muy pequeñas las partículas. Entonces, lo que está en el eje vertical es lo que se le conoce como el acoplamiento electrostático, que no es otra cosa más que esto que está aquí multiplicando la exponencial entre R. Entonces, se barran diferentes valores del acoplamiento electrostático y del apantallamiento electrostático, que es la capa que está ahí, están dadas en unas unidades convenientes. El punto es que, bueno, entonces este es el diagrama de fase. Entonces, debajo de esta línea, aquí, debajo de esta línea, tenemos al sistema en estado fluido, y arriba de esta línea lo tenemos en sólido. Pero el sólido puede presentar diferentes simetrías, ¿no? Entonces, puede ser sólido con simetría cúbica centrada en una cara, o sólido con simetría cúbica centrada en el diseño. Pues entonces tenemos una especie de punto triple, ¿verdad? Para este tipo de sistemas.
Entonces yo estudié sistemas, bueno, estudiamos aquí sistemas que están en este intervalo, que quiere decir que tienen poco apantallamiento, que están en esta región, Entonces estos sistemas tienen poco apantallamiento y no muy alta carga, no están tan cargados. El problema es que cuando están muy cargados, la carga como tal, como es muy intensa, entonces atrae más iones de los que están alrededor en el fluido, y eso hace muy complicado. De hecho, la ecuación que describe el cálculo de la carga renormalizada, pues entonces se vuelve no lineal, entonces es difícil de calcular. Entonces por eso me quedé mejor aquí en esta región bonita, ¿no? De 500 a 200 acoplamiento, y de alrededor de entre 0 y 1 de... Bueno, el 0 también es crítico, porque 0 significa que el rango del potencial es infinito, entonces tampoco tomé 0. Entonces hay por aquí. Entonces lo que voy a presentar resultados. Ahora, las interacciones en este tipo de sistemas, lo que pagamos por esta simplicidad de que los podemos observar, es que en estos sistemas, además de las interacciones directas, así como la fuerza de Coulomb, etc., aparecen otro tipo de interacciones que se deben al flujo, al solvente que es afectado por el movimiento de los coloides. Entonces, por ejemplo, este coloide que se está moviendo hacia abajo, pues afecta el solvente hacia abajo, ¿sí? Y este que va hacia arriba, hacia arriba. Entonces, este solvente, pues se crea aquí como un remolinito, ¿no? Aquí entre los dos, que provoca una interacción repulsiva entre las dos partículas, sin que se toquen. Y ahora, el problema es que esta interacción es de n cuerpos, o sea, depende de las posiciones de todas las partículas. Entonces, una forma de atacar el problema es reducirlo a un problema de 2 cuartos. Simplemente decir, bueno, hago una aproximación de interacciones aditivas por pares, así como la ley de Coulomb. Y bueno, aquí siendo acerca de las interacciones hidrodinámicas, pues es un problema no lineal que presenta, por ejemplo, este tipo de inestabilidades. Entonces aquí tenemos un racimo de partículas que está cayendo, que se está sedimentando y lo grabaron desde abajo. Entonces lo que hace esto es que el solvente que está ahora sí que entrando por debajo se tiene que hacer esto, y eso arrastra las mismas partículas. Entonces lo que pasa es que esto se vuelve una dona, después esa dona se rompe y se vuelve a repetir el proceso, y así sucesivamente. Es una inestabilidad, ¿sí? Es tipo de fenómenos chistosos que provoca la interacción hidrodinámica. Otro es que, por ejemplo, si dos partículas se están sedimentando, esto depende de la orientación relativa de las partículas, de qué tan rápido se va a mover. Es algo similar a lo que hacen los corredores de autos, ¿verdad? Que van detrás de un auto antes de rebasarlo para aprovechar el rebufo. Aquí es algo similar, pero el fenómeno es completamente diferente, porque aquí no hay turbulencias, es simplemente las partículas. Eso es algo que también se me olvidó comentar. En este caso, de los coloides, en las características de los coloides, el flujo es de número de Reynolds pequeño. Eso significa que es laminar, no hay turbulencias. Pero aún así es muy difícil de calcular, porque es un problema de cuerpos. Ahora, regresando a la parte de las interacciones, los coloides son interesantes porque además podemos sintonizar sus interacciones. O sea, podemos hacerlo en el experimento, podemos cambiar la forma en que interaccionan. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hicieron estas personas, lo que hicieron es que tienen unos coloides a los cuales les pegaron unas cadenas de RNA. Le pegaron unas cadenas de RNA, y ustedes ya saben que son cargadas estas cadenas. Entonces lo que hacen es que, bueno, pero con ciertas, no todas las cadenas son iguales, ¿verdad? Entonces les pegan las cadenas, no sé cómo lo hacen, el chiste es que pegan las cadenas. Entonces lo que hicieron es que le hacen un thermal quench, o sea, le bajan la temperatura, con eso pues se cristaliza. Pero como no todas las partículas tienen, digamos, las mismas propiedades, porque no todas tienen
las mismas cadenas, lo que hacen después es que le ponen más ADN, ¿no? Más cadenas. Entonces las que no tenían, pues agarran más cadenas y entonces lo vuelven a calentar, lo vuelven a fundir, y lo que resulta de eso es como que obtienen racimos, ¿no? De las que modificaron sus propiedades cuando ya estaban aquí en la red cristalina, estas roquitas, ¿no? Entonces ya después se forman clústeres alrededor de esas roquitas. Y, bueno, solo lo puse para ilustrar cómo es que estos coloides pues se pueden modificar su interacción, ¿no? Y analizar diferentes tipos de interacciones, ¿no? Simplemente haciendo de ahí un poco de química. Ahora, bueno, pero estamos hablando de cristalización, ¿no? Entonces tenemos que analizar las simetrías de los cristales que vamos a tener. Entonces, tenemos aquí, tenemos que analizar las simetrías rotacionales discretas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que agarramos dos partículas dentro del cristal, vemos el eje, o sea, formamos el eje de las dos, común entre las dos, y vemos las simetrías que se presentan cuando rotamos alrededor de este eje. Bueno, entonces vamos a analizar eso, y la técnica que usamos aquí para analizar las estructuras se conoce como técnica de vecinos comunes. Ahorita lo menciono qué es. Entonces, este es un ejemplo de simetría de 4 puntos. Entonces, aquí tenemos dos celdas BCC. Entonces, tenemos una partícula en el centro y 8 en los vértices de un cubo. Y así estamos repitiendo. Y aquí tenemos otra vez otra partícula en el centro y 8 alrededor. ¿Sí? Entonces, los vecinos comunes entre las dos partículas rojas pues son los morados. Entonces, básicamente la técnica de vecinos comunes se trata de analizar los vecinos comunes, ¿sí? Y entonces tiene una simetría de 4 puntos, ¿no? Porque los 4 vecinos comunes pues definen 4 ángulos de simetría. Y este es un icosaedro regular, ¿no? Entonces tiene una simetría de 5 puntos. Entonces la técnica de los vecinos comunes es eso, pero no es va más allá. No solamente nos fijamos, por ejemplo, en estas dos partículas, sino en todas las que son vecinos cercanos. Entonces, otro vecino cercano, por ejemplo, es el que está en la diagonal. Entonces también analizamos los vecinos comunes que están en la diagonal. Entonces, ese no presenta una simetría como el 4 o el 5, ¿no? Pero que también es característico de un orden BCC. Entonces, resulta que esta simetría icosidral se ha encontrado en líquidos altamente correlacionados o que están cerca de cristalizarse o cerca de vitrificarse. Entonces esta simetría aparece antes de que se forme la red cúbica cristalina, ¿sí? Entonces es como un precursor, pero lo que pasa es que uno no puede llenar un volumen macroscópico solamente con icosaedros, porque faltan piezas que llenar. Por eso es que se forman son las más óptimas, las cúbicas. Entonces sí podemos llenar un volumen, pero con icosaedros no. Entonces, al principio de la cristalización se presentan icosaedros, pero se tienen que extinguir porque no son favorables, ¿sí? Pero si no se cristaliza, si se vitrifica, siguen apareciendo, ¿no? Entonces, como que siempre aparecen ahí cuando el líquido está altamente correlacionado. Y por eso también se ha usado mucho para estudiar sólidos amorfos, o sea, sólidos que no tienen estructura cristalina. Y pues casi en toda la naturaleza pues tenemos sólidos amorfos, casi. Una pregunta. Justamente en el estudio de cristales hay un resultado incluso matemático que te dice que no puedes justamente llenar el espacio con estos icosaedros. Ahora, pero la naturaleza se ha encontrado, de hecho, en el año 84,
se encontró unos sólidos que son cuasi cristalinos, que tienen la simetría 5 puntos. Sí. La pregunta es si con los cristales coloidales también se pueden generar cuasi cristales. O sea, si estos también pueden ser precursores. Yo no he visto eso. Lo que he visto es que persiste el icosaedro, por ejemplo, cuando tienes en confinamiento a la suspensión. Por ejemplo, si la tienes confinada en una esfera, entonces sí se favorece la creación de un cristal que tiene simetría icosaedral. Pero de estas cuasi cristales, no lo sé. Entonces, otra cantidad una cantidad que voy a escribir aquí es la entropía de exceso. La entropía de exceso es simplemente, que voy a usar aquí para mi análisis, es la entropía de exceso. Y la entropía de exceso es simplemente la diferencia entre el valor de la entropía menos el valor de la entropía que contendría un gas ideal con las mismas condiciones de presión y densidad. ¿Sí? Entonces, pero además la entropía, como ustedes recuerdan, algunos de ustedes ya saben, bueno, la entropía es la interpretación de Gibbs es P en el logaritmo natural de P, ¿no? Ajá. O bien en la de Boltzmann, perdón, es en donde este es el número de microestados. Bueno, pues esto que está aquí, se puede hacer una expansión en n cuerpos, en un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos. ¿Recuerdan la expansión de Virial? Algunos de ustedes ya vieron la expansión de Virial. Entonces, eso mismo lo podemos hacer con la entropía. Entonces podemos escribir la entropía de un cuerpo, dos cuerpos, la contribución de la entropía de un cuerpo, dos cuerpos, etcétera, a la entropía total. Pues resulta que la entropía de dos cuerpos se ha encontrado, eso ya es a posteriori, se ha encontrado que la entropía de dos cuerpos casi es el 90% en la mayoría de las circunstancias de la entropía total. Y la entropía de dos cuerpos está dada de esta manera. Bueno, está ahí. La S2. Donde GDR es la función de distribución radial, que me dice simplemente la correlación entre dos partículas. Simplemente me dice la función de distribución radial. Básicamente lo que me dice es: tomemos un lugar como origen y vamos a ver cuántas partículas hay, por ejemplo, en este cascarón. No estoy hablando de un problema con simetría esférica. Entonces, si no hubiera correlaciones, el número de partículas en ese cascarón pues sería 4pi r cuadrado de r por la densidad, ¿verdad? Pero debido a las correlaciones aparece una nueva función que se le conoce como función de distribución radial, que desvía de esa idealidad a la densidad, al número de partículas que están en este cascarón. Entonces, eso es. Entonces, calculamos la función de distribución radial y de esa manera, con eso, pues ya Nettleton, Green y todos ellos pues ya derivaron eso, pues ya no me pongo. Después, otras personas demostraron que esa expresión es invariante del ensamble del colectivo que se usa. O sea, obtienes esta si utilizas colectivo microcanónico, canónico, canónico, te da la misma expresión. De hecho, eso tardó como 30 años en demostrarlo. Desde la primera vez que se derivó esa expresión fue pues, en el colectivo microcanónico. Y después hasta como en los 60, principios de los 60 y a finales de los 80, unas personas que se apellidan Barayay y Evans demostraron, ahora sí que en todos los colectivos era la misma expresión. Entonces, pensé que no se iba a recristalizar, pero para que no dijeran que los engañé, pues ahí se veían más o menos los puntitos, ¿no? los puntitos de los cristalitos. Ok. Entonces, es el caso de estudio que les voy a presentar es la recristalización de coloides cargados.
tenemos una suspensión de colores cargados, como la que tenemos ahí, ¿no? La agitamos, se deforma, bueno, se funde y otra vez se vuelve a recristalizar muy rápido. Entonces voy a presentarles rápidamente un análisis de ese fenómeno. Bueno, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue en una computadora, considera que tenemos n partículas y las hacemos evolucionar sus posiciones como función del tiempo, o sea, calculamos sus órbitas, no sus trayectorias, porque sus trayectorias en sí no existen, ¿no? Son partículas brownianas. Entonces hacemos esta evolución estocástica con simulación de dinámica browniana. Ajá. Entonces, como partimos del supuesto de que ya estaba fundido, entonces lo ponemos en cualquier estructura amorfa, pero con esa densidad ya debe de cristalizarse. Entonces está en una estructura amorfa, entonces esperamos que se recristalice con la simulación. Entonces le aplicamos en cada paso de la recristalización el análisis de vecinos comunes, es decir, agarramos todos los pares que hay en el sistema y analizamos las simetrías en torno al eje que une esas dos partes, esas partículas, con el análisis de vecinos comunes. Y usamos la aproximación de la entropía de los cuerpos para hacer más análisis, ¿no? Entonces aquí es más detalles acerca de la técnica de vecinos comunes. Entonces estos son vecinos comunes, perdón, estos son vecinos comunes, los que están unidos por la línea cian. Son vecinos comunes de 1 y 2, y lo mismo que ya les habíamos dado hace un momento, ¿no? Es simplemente para ilustrar explícitamente las topologías involucradas. Bueno, el punto es que estos son, esto se le da una terminología, se le dice que es tenemos 4 vecinos comunes, 4 lazos entre ellos, y podemos conectar una trayectoria continua de 4 lazos entre ellos, ¿no? Entonces decimos que tenemos una topología 4-4-4. Aquí tenemos la topología 6-6-6, ¿no? Tenemos 6 vecinos comunes, 6 lazos, y además podemos conectar la línea que une a todos, es una línea de 6 lazos. Bueno, no es así tan trivial, porque por ejemplo, si esto se hubiera salido del rango de vecinos cercanos, entonces ya no existiría este lazo, en ese sentido. Y estos lazos no son reales, son simplemente distancias, indican distancia. Okay. Entonces ahí tenemos la topología 5 vecinos cercanos, 5 enlaces, y la trayectoria más larga está formada por 5 enlaces. Entonces, en los VCCs que encontramos en esta simulación, de hecho, encontramos más bien 6-6-5, o sea, uno de ellos aparecía cortado, uno de los enlaces. Que seguramente es inherente al método de simulación que se está empleando, porque se tiene un baño térmico que está provocando el desplazamiento de torre. Entonces, pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues contabilizar todos estos pares. Contamos cuántos me dan simetría, cuántos me dan simetría icosaedral, cuántos me dan simetría BCC, cuántos me dan simetría FCC, cuántos me dan simetría tetraedral, etc. Eso no lo puse aquí, pero contamos todos ellos. Y todos los que se refieren, pero nos dimos cuenta que los más importantes en este tipo de sistemas, como lo mostré en la figura del punto triple, pues son los BCCs. Y resulta que sí, que los más importantes son los de simetría icosaedral y los BCCs. Y entonces dibujamos la población de icosaedros, son estas líneas, estas de círculos, y la población de BCCs son las líneas de cuadros, ¿sí? Y la línea continua que los une a todos es un modelo basado en esta ecuación de Berkus, que es un modelo logístico generalizado. Entonces, con esto lo que hicimos fue, de hecho, cuando tuve este modelo dije, pues este ya debe estar en algún lugar, porque, pues sí, digamos, podemos visualizarlo como que los BCCs están comiendo a los icosaedros, ¿verdad? Como un modelo de cazador y presa, pues es bastante obvio, como que ya alguien lo debió haber derivado a lo mejor hasta teóricamente, pero no. Entonces sí lo encontré en modelos logísticos de cristalización, pero en el contexto de fisiología. Los biólogos los han propuesto porque ellos también están interesados, por ejemplo, en la cristalización
está relacionado con la bueno, en inglés le llaman amyloid formation, y es algo así como una formación de unas fibras que se hacen en nuestro organismo, que son dañinas, que por ejemplo tapan las arterias, ¿no? Provocan la arteriosclerosis y cosas así. Entonces, pues ahí lo encontré, pero con nosotros los físicos no encontré nada de eso. Obviamente eso es algo que tengo pendiente, entonces, de ir más allá a nivel teórico. ¿Por qué? Porque obviamente, pues como es logístico, pues al final de cuentas es pariente del exponencial y este es exponencial, pero no tan digamos, en cierto límite, ¿verdad? Porque no podemos decir que la distribución de Boltzmann es la misma que la de Bose o la de Fermi, no simplemente porque los dos tienen exponenciales, pero digamos es algo similar. Y bueno, sí, y otra cosa importante es que es un mecanismo de 2 pasos, y eso ya se ha observado antes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no dibujé desde el cero cuando empezó, pero aquí es más o menos constante, y esa parte es lo que le llamamos la parte metaestable. Cuando está el cristal fundido, está en un estado metaestable, o sea que dura un tiempo, ¿sí? En donde pues están conviviendo los icosaedros con los BCCs tranquilamente, ¿sí? Pero de momento los BCCs empiezan a dominar, y es cuando se da la transición. Entonces es una transición de 2 pasos, una etapa metaestable en donde se empiezan a crear centros de simetría. Es diferente de la nucleación. Entonces lo que observamos aquí nosotros es que aquí está. Entonces no observamos nucleación. Esto es cuando apenas está en el estado metaestable, y aquí es cuando ya casi está cristalizado. Entonces, si ustedes ven, no se ve ninguna gota, no se ve que haya un clúster ahí, sino que todo se ve homogéneamente distribuido, ¿sí? Tampoco se ve que haya descomposición espinodal. No tenemos aquí una parte azul y una parte blanca, ¿no? La parte azul indica partículas que están rodeadas por un entorno BCC. Entonces es homogéneo, ¿sí? Entonces este es otro mecanismo de cristalización en el cual empiezan a aparecer aleatoriamente sitios de simetría, no sitios de densificación, como en el caso de nucleación, sino que las simetrías empiezan así como al bonito de Navidad, ¿no? Empiezan a aparecer, y llega el momento en el cual las correlaciones se expanden a alto alcance y se cristalizan. Es un proceso de 2 pasos. Bueno, entonces, ya para terminar, esa es mi conclusión. Ahorita les voy a dar todas las conclusiones, pero ahí le voy a dejar la parte de la cinética de cristalización, y ahora les voy a platicar de un cálculo adjunto que hicimos en este trabajo. Entonces, evaluamos la entropía de exceso, pero lo hicimos para sistemas cargados, coloidales cargados. Lo hicimos para sistemas con potenciales de Lennard-Jones. Lo hicimos para un potencial de n cuerpos que se le conoce como el potencial de Gupta, que nos presentó Iván hace unos días, de estos que ocupan en estado sólido, ¿sí? Lo hicimos para diferentes valores de la constante de acoplamiento electrostático. Bueno, entonces dibujamos la entropía, pero ¿qué es? Bueno, este eje es la población de icosaedros a BCCs o FCCs, porque dependiendo si es Lennard-Jones, se va a FCCs. No, si es Lennard-Jones, se va a BCCs, y si es Gupta, es FCCs. Entonces, dependiendo si es para Gupta o... Entonces, es la población de icosaedros y la población de simetrías públicas. Entonces, pues sí, nos dimos a la tarea de evaluar esto, pero la cosa era encontrar la cantidad
que provoca la universalidad, ¿no? En este caso es el propio coeficiente entre icosaedros y cubos. Y es casi una ley universal. Entonces, es así un resultado atractivo, interesante. Eso quiere decir que, ya saben, cuando tienen una ley universal, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues entonces quiere decir que puedo extender esto a diferentes valores de los parámetros y a diferentes sistemas. Aquí lo que tengo es Gupta. ¿Qué quiere decir? Gupta se refiere a un sistema que es un líquido metálico. Lennard-Jones es como los gases nobles. Y estas partículas cargadas. Y además, estas son partículas brownianas, son coloidales. Y estas son sistemas moleculares. O sea, en ese sentido es universal. No importa el modelo, no importa el método, porque además para Gupta no usamos dinámica browniana ni para Lennard-Jones, usamos dinámica molecular. O sea, entonces no depende del modelo, no depende de la dinámica. ¿Pero qué pasa con los puntos que están acá arriba? ¿Estos? No, tiramos la línea recta solo por referencia, pero no queríamos decir que esperáramos que fuera una línea recta. Sí. No, de hecho no puede ser una línea recta porque las poblaciones son infinitas. Entonces sí llega a un valor de saturación. Entonces, los resultados fue que encontramos que las simetrías más importantes son la icosaédrica y la cúbica central en el cuerpo, en este caso. Que la cristalización se da en 2 pasos, que eso ya se había encontrado anteriormente. Pero ¿en qué pasos? En este caso los pasos son, bueno, primero tenemos una población equilibrada y después súbitamente tenemos una población se extingue y la otra que la cristalización procede homogéneamente, es decir, que no hay nucleación, no hay descomposición espinosa, en cambio hay aparición de sitios de simetría. Se encontró un nuevo modelo de Vercruz que no he avanzado más cómo justificarlo teóricamente, y la relación de universalidad para entropía de exceso. Esa también hay que trabajarle más. Bueno, entonces ver de dónde viene, no va a ser sencilla. La perspectiva es que ahorita tenemos con un estudiante de maestría de la Universidad de Sonora. Estamos repitiendo esto, bueno, espero que ya no empiece a repetir esto, pero con interacciones hidrodinámicas. ¿Sí? Entonces ahorita ya repitió la parte que nosotros hicimos y ahora ya está haciendo su código para meterle interacciones hidrodinámicas. ¿Sí? Entonces, ver cómo va a afectar esta avalancha de solvente que se crea por el movimiento de los coloides, ¿no? Que se están revelando. Hacer este mismo tipo de análisis, pero para esferas duras, en donde sí hay nucleación. Y bueno, nosotros ya les presenté nada más los resultados, pero pues obviamente aparecían otras simetrías, aparecían, les digo, tetraedros, otros tipos de simetrías, solo que esos eran en pequeña cantidad, pero ahí están. Entonces, ¿qué papel juegan? ¿Sí? Entonces tal vez tenemos que ver en la ventana de tiempo más corto con detalle, ¿no? De lo que está pasando, y entender por qué el icosaedro es el que domina en el estado metastable. Ya se tienen estudios de hace unos 30 años casi de que los clústeres de un número pequeño, es decir, 70 partículas, 100 y tantas partículas, tienen simetría icosaedral con Lennard-Jones. Y eso se ha demostrado que es porque precisamente es la estructura que minimiza la energía. Entonces lo que hacen estas personas es que, por ejemplo, en ese que les mostré de los coloides que les ponen cadenas de RNA, que sacan los racimos. Bueno, a esos racimos otra vez los volvieron a calentar para asegurar que el estado en el que quedaron es el de equilibrio. ¿Sí?
¿sí? Entonces, quiere decir que pues esos racimos pues tienen su paisaje de energía, ¿no? Que tienen crestas y valles, ¿no? Pero puede ser que la estructura que tienen, que están en ese momento, no es la de energía mínima, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue